Carla Parra nos trae Mundo Infinito, cuando la sostenibilidad importa, por Infinita 100.1. Seguimos acá en Mundo Infinito, lo decíamos, hoy día se celebra el Día Mundial contra la Obesidad y las cifras son alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo, es decir, cerca de 1 de cada 8 vive con obesidad y alrededor del 43% de los adultos presentan sobrepeso, lo que representa una proporción considerable de la población adulta a nivel global. Cifras que también impactan en Chile y que no están tan lejos de la realidad, lo decíamos. 3 de cada 4 personas en Chile están con obesidad o con sobrepeso. Por eso queremos conversar sobre esta realidad con el doctor Alex Escalona, cirujano digestivo de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor Alex, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá con Mundo Infinito. Muy bien, muy buenas tardes, Carla. Muchas gracias por la invitación. Partamos hablando de esta realidad que golpea al mundo y a Chile sobre todo. ¿Cuál es la gravedad también de estas cifras? Bueno, la verdad es que, como tú bien decías, las cifras son bien alarmantes. La población que padece obesidad, sobrepeso en nuestro país, como en todo el mundo, es muy, muy alta. Y junto con eso, el gran otro problema es que esto asocia enfermedades que son factores de riesgo cardiovascular, por un lado, y por otro lado también aumenta el riesgo de cáncer, que son dependientes de aumento de tejido graso y varios cánceres descritos tanto en hombres como en mujeres. Y estas dos líneas, tanto el aumento de enfermedades cardiovasculares como algunos cánceres, finalmente terminan afectando la expectativa de vida de las personas. Por lo tanto, la obesidad es como la primera puerta de un sinnúmero de enfermedades que a largo plazo hacen que la gente que tiene obesidad y no logra resolverlo oportunamente pueda vivir menos años de lo que se esperaría que vivan en las condiciones actuales en nuestro país. Claro, y es una realidad que no solamente estamos hablando de adultos, sino que la obesidad también ha ido aumentando y el sobrepeso en la comunidad infantil, con riesgos que incluso se han visto con un impacto cardiovascular en temprana edad. Claro, hasta hace poco era muy infrecuente ver niños o adolescentes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Hasta hace 20, 30 años atrás era bien anecdótico. Hoy día es algo más frecuente. De hecho, actualmente en la población infanto-juvenil, la diabetes más frecuente que antes era la diabetes que se llamaba infantil, hoy día es la diabetes tipo 2 que de adulto, porque son enfermedades secundarias al exceso de peso corporal o exceso de grasa corporal. Por lo tanto, ha cambiado bastante el perfil epidemiológico en cuanto a enfermedades crónicas y metabólicas especialmente, y eso nos obliga a redoblar los esfuerzos en prevención por un lado y por supuesto también en tratamiento en quienes ya están con estas enfermedades, que nos permita de alguna forma ayudarles a mejorar su calidad de vida y su expectativa de vida. Estamos hablando de cerca de 27% de niños entre 5 y 19 años, según un estudio de la Universidad Católica, padecen obesidad infantil, una realidad que preocupa. ¿Y qué pasó? Pasamos en medio siglo de estar preocupados de la desnutrición a hablar ahora sobre obesidad y sobrepeso. Bueno, exactamente, cambió el país, cambió el mundo, cambió las condiciones de vida de nuestro país, mejoraron muchos aspectos, mejoró el ingreso económico en general en las familias de nuestro país en varias décadas, desde los 50, 60, posguerra mundial en el mundo, pues esto fue mejorando y eso permitió mejor acceso a alimentos. Recordemos que hasta hace unas 3, 4 décadas atrás, uno de los grandes problemas que tenía Chile, especialmente en niños, era la desnutrición infantil. Y eso prácticamente fue desapareciendo con el tiempo y reapareció este nuevo problema también nutricional, que es de la obesidad y sobrepeso asociado a estos factores. Mala alimentación, más sedentarismo, malos hábitos a nivel tanto de unidades familiares y especialmente además en poblaciones que están cada vez más estamos viviendo más en ciudades que en el mundo rural. Y por lo tanto estos factores se juntan y hacen que nuestra salud se va afectando en términos de obesidad, sobrepeso y enfermedades metabólicas asociadas a todo esto. Claro, estamos conversando con Alex Escalona, jefe del programa de obesidad clínica Universidad de los Andes, sobre el Día Mundial contra la Obesidad y el impacto que tiene también para nuestro país. Además, la tecnología, doctor, creo que también nos da muchas cosas favorables y avances, sin duda,
pero la repercusión que tiene es el sedentarismo, en que muchos jóvenes, niños se quedan pegados en las pantallas, los adultos hacemos menos ejercicio, tenemos el auto a disposición, muchas familias también. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede hacer el cambio de switch para poder entender que hay que tener un cambio de hábito, un cambio de vida para poder tener un bienestar mejor? Claro, bueno, la verdad es que yo creo que se han hecho esfuerzos en todo el mundo, en nuestro país también, y ciertamente puede que haya ayudado mucho de estos esfuerzos, de ley de etiquetado, etcétera. Sin embargo, no ha sido suficiente y hay que seguir haciendo más cosas. En el fondo, educación, especialmente educación a nivel de familia, educación a nivel de los colegios, tratando de trabajar sobre todo en los niños, en los adolescentes, que es el futuro adulto que probablemente va a tener aún más problemas que los que hoy día tenemos en términos de obesidad y enfermedades metabólicas. Tratar de mejorar el acceso a alimentos de buena calidad, alimentos menos procesados, que es uno de los problemas. Hoy día es muy fácil conseguir alimentos procesados que son altamente calóricos, con muchos carbohidratos refinados, que se ha visto que es uno de los principales problemas. Y por otro lado, tratar de mejorar el estilo de vida en términos de disminuir el sedentarismo, tener mejor acceso a actividad física, caminar más, subir y bajar escaleras, tratar de disminuir los tiempos en oficina, tener pausas activas. Todo esto nos ayuda a estar de alguna forma en un ambiente que permita de alguna forma mejorar estos malos hábitos, prevenir obesidad o tratarla oportunamente. Hablemos también de otras cifras, porque más allá del sobrepeso, que es algo que preocupa, la obesidad, hay un estudio que indica que el 63% de quienes la padecen creen que con dieta y ejercicio por sí solos pueden resolverla. Y muchas veces vemos que no es suficiente, no basta solamente con voluntad. ¿Qué alternativas hay en esos casos? Claro, lo que pasa es que a nivel sistémico, poblacional, siempre decimos, y es correcto decir que la obesidad es una enfermedad crónica que es multifactorial, pero cuando evaluamos a cada persona individualmente, tenemos que tratar de entender, bueno, cuál de todos estos factores o cuáles factores son los que a cada persona le dificulta el control del peso y el control de la ingesta alimentaria y el hacer más actividad física o aumenta su sedentarismo. Y ahí es donde creo yo que es bien importante tratar de tener buenas evaluaciones médicas, tener por equipos de profesionales que tengan efectivamente formación en evaluación y tratamiento de obesidad, para de alguna forma lograr un muy buen entendimiento de lo que le cuesta a cada paciente, especialmente a quienes han intentado tratamientos más simples, tratamientos médicos o dieta, y acceder eventualmente a otros tratamientos. Las buenas noticias es que efectivamente se han desarrollado, producto de esta presión de más enfermedad, de tratamientos nuevos. Hay mucho conocimiento hoy día de nuevos fármacos, medicamentos especialmente inyectables, que han sido muy eficaces en el control del peso, sobrepeso, obesidad y también en pacientes con diabetes tipo 2. Y los tratamientos quirúrgicos también han ido cada vez mejorando su calidad, mejorando su seguridad y mejorando también la posibilidad de que más pacientes accedan a estos tratamientos, de la forma que quienes efectivamente no han logrado un buen resultado con tratamientos convencionales, tratamientos médicos, puedan acceder a tratamientos que sean más eficaces en el control de la enfermedad, de las enfermedades asociadas a la obesidad a largo plazo, que es lo importante, y evitar la recuperación de peso, que es algo muy frecuente en las dietas y los tratamientos médicos. Sí, a ese punto quería llegar porque en los últimos años se ha visto cómo, no sé, desde estos medicamentos, Ozempic y sus derivados también, han sido de uso masivo, incluso algunos automedicados. Pero cuando son en casos como personas que tienen obesidad y se les receta este tipo de tratamiento, ¿cuál es el riesgo de que vuelvan a subir de peso? A diferencia de hacer además un cambio de hábito, que me imagino que también es parte de los tratamientos cuando se indican con fármacos. Correcto. Bueno, en general ese es el gran problema que tienen los tratamientos médicos especialmente, o las dietas, cuando se consideran que son por un tiempo agotado o determinado. El llamado rebote o recuperación de peso luego de que se termina el tratamiento es bastante frecuente en general. Ahora, es más frecuente en algunas poblaciones más que en otras, y ahí es bueno tratar de, en estas evaluaciones, distinguir el por qué a alguien le cuesta el control del peso. En el caso de pacientes, por ejemplo, que son candidatos a cirugía bariátrica, pacientes con una obesidad importante, obesidad mórbida especialmente, más o menos un tercio de esa población tiene lo que se llama algún trastorno alimentario.
no solamente son malos hábitos, no solamente sedentarismo, sino que hay una relación con la alimentación distinta, anormal, y por lo tanto en esas personas efectivamente es mucho más difícil el control del peso, les cuesta mucho más la baja de peso con tratamientos convencionales, y en esas personas la recuperación de peso es más frecuente. Por lo tanto, es muy importante en estas evaluaciones identificar a quienes les puede costar más y ayudarles en estas alteraciones conductuales a lograr, con buenas intervenciones que hoy día también están bien estandarizadas, permitan lograr el superar este descontrol de la ingesta alimentaria que les está produciendo como consecuencia un descontrol o dificultad en el control del peso corporal, bajar de peso y mantenimiento a largo plazo. ¿Y estamos hablando de algún acompañamiento psicológico, psiquiátrico, tal vez? Correcto. En general, una buena evaluación psiquiátrica permite hacer diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria y al mismo tiempo planificar un buen tratamiento que en general son bastante eficaces cuando se logran controlar. Hay factores psicológicos, conductuales que conducen a un descontrol del comer y que son de alguna forma el factor que hace que alguien no pueda controlar su peso a largo plazo. Y ahí es bien importante esa identificación, un buen tratamiento, donde un tratamiento con fármacos, dieta, eventualmente quirúrgico, logra ser más eficaz en lograr una baja de peso mayor cuando están controlados estos factores versus cuando no están controlados. Y lo más importante es que en la medida que se logran controlar estos factores, esta baja de peso puede ser más permanente en el tiempo, evitando así un rebote luego de que se sacaban los tratamientos. Claro, estamos conversando con Alex Escalona, jefe del programa de obesidad de la Clínica Universidad de los Andes. Y cuando entramos y hablamos de cirugía bariátrica, ¿cómo ha cambiado también este tipo de intervenciones en Chile? Porque antiguamente era un proceso que se extendía por varios días de hospitalización, aumentaba así el costo. Hoy día es mucho más fácil entrar a programas y también ha evolucionado el tipo de cirugía. Claro, bueno, han pasado muchas cosas desde que se empezó la experiencia de cirugía bariátrica, tanto en el mundo como en nuestro país. En nuestro país, la cirugía bariátrica empezó a hacerse en la década de los 90, en la década del 2000 empezó a hacerse cirugía bariátrica por vía laparoscópica, que mejoró mucho la recuperación de los pacientes, menos molestias, menos dolor, menos complicaciones, con estadías hospitalarias un poco más cortas. Y hoy día, la verdad es que por un lado en Chile se avanzó mucho hace 4 años atrás, donde se codificaron los tratamientos quirúrgicos para poder codificar las cirugías para bajar de peso, la cirugía más estandarizada, más estudiada y más recomendada, como es la gastrectomía en manga y el bypass gástrico. Estas cirugías hoy día están codificadas, hay pacientes tanto del sistema público a través de, PAS FONASA y los pacientes a través del sistema privado, pueden acceder a estas cirugías con costos conocidos y bastante más acotados de lo que era antes, que era mucho más difícil acceder. Y por otro lado, estas cirugías también, en la medida que se ha avanzado en tecnología, en entendimiento, en evaluación de riesgo, anestesia y recuperación, han logrado ser mucho más sencillas para los pacientes. Hoy día, por ejemplo, en nuestra experiencia en la clínica, es que más de la mitad de los pacientes que superan de cirugía bariátrica logran irse de alta el mismo día de la cirugía, y en la semana siguiente o 10 días prácticamente están haciendo vida ya normal, lo cual hace 20 años atrás era muy difícil. Los pacientes estaban hospitalizados muchos días, licencia por hasta incluso un mes de licencia luego de una cirugía que en ese tiempo era cirugía abierta. Hoy día la cirugía se hace por vía laparoscópica o robótica, mucho menos invasiva, menos molestias, menos dolor y una recuperación mucho más rápida, con un riesgo y una seguridad muy buena hoy día. Hablaba usted de la codificación que se incorporó hace un par de años y la importancia también que se realicen este tipo de iniciativas en políticas públicas, porque a la larga termina siendo también una inversión. Sabemos que el gasto público, sobre todo en la magnitud y cómo impacta la obesidad en otro tipo de patología, puede ser también importante. Entonces, este paso de codificar implica que esté más a la mano para los pacientes que puedan tener una solución concreta. ¿Cree usted que falta un poco más en alguna otra medida, exámenes, tratamiento, tal vez acompañamiento psicológico? Claro, bueno, como tú bien dices, efectivamente se ha evaluado mucho, incluso en nuestro país, la ventaja que tiene un buen tratamiento sobre no tratar estas enfermedades. Y efectivamente la cirugía bariátrica en ese sentido es probablemente la alternativa más costo eficaz
en pacientes más gravemente enfermos, es lograr con una intervención reducir las enfermedades y todos los costos a largo plazo asociados a estas enfermedades. Recordemos que alguien con diabetes, hipertensión, tiene un costo asociado a controles médicos, exámenes, uso de fármacos, y las complicaciones de esos problemas también son de alto costo. De forma que a la medida que logran controlarse estos factores, los pacientes ahorran dinero luego de un tratamiento quirúrgico que sea eficaz y efectivo a mediano y largo plazo. Por otro lado, en nuestro país el acceso a través de sistema de bono PAD-FONASA ha permitido que muchas más personas puedan acceder a estos tratamientos y puedan efectivamente lograr un buen control de sus enfermedades. ¿Qué cosas faltan? Faltan de alguna forma hacer que los tratamientos sean más de largo plazo. A los pacientes a veces, por ejemplo, les cuesta por coberturas, por codificaciones, los controles con el equipo multidisciplinario, con psicóloga, con nutricionista especialmente, que son pilares fundamentales tanto de la evaluación de los pacientes en distintos tratamientos de la obesidad, como en el seguimiento a largo plazo. Estos pacientes necesitan controles frecuentes, que al principio son bastante más intensos los primeros meses, luego de una cirugía. Pero a largo plazo, en general, siempre requieren algún tipo de evaluación, algún tipo de ayuda para lograr mantener las bajas de peso que han tenido y el control de sus enfermedades asociadas. Y hoy día todavía cuesta mucho acceder, por un lado, porque no están tan disponibles, especialmente en el sistema público de salud, y por otro lado, las coberturas de los seguros en el sistema privado no son tan buenas, los pacientes tienen que pagar de su bolsillo las atenciones médicas necesarias para su seguimiento a largo plazo. Claro, es importante también ver esa otra arista de esta realidad. Y también tomar conciencia del cambio de hábito y tener una vida saludable es importante, es una apuesta también a futuro. Bien, queremos agradecer al doctor Alex Escalona, cirujano bariátrico y jefe del programa de obesidad y diabetes de la Clínica Universidad de los Andes, por estar acá conversando en Mundo Infinito y visibilizando esta realidad que impacta a nivel global y también en Chile. Muchas gracias, Carla, a ustedes y a la radio. Muchas gracias. Así que a tomar conciencia a todos quienes nos están escuchando, son recomendaciones importantes y que nos puede permitir también tener una vejez, un bienestar, un día a día más agradable. Cuando son las 2:56 llegamos hasta el fin aquí en Mundo Infinito, pero nos reencontramos mañana con más información, más entrevistas. Sigan en compañía de Radio Infinita.